Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, buscando siempre la tranquilidad y el desarrollo de habilidades blandas, escuchamos esta música que me parece maravillosa y hoy quiero compartirles es en cuanto a Network X, pues todo lo que en el tutorial nos puede arrojar sobre lo que de inglés requerimos para la comunicación científica con el ánimo de manejarnos bien en en el ámbito de la ciencia de datos. Entonces, esta ciencia de datos, y la didáctica de la matemática en el campus Caucasia de nuestra Universidad de Antioquia, pues aquí nos muestra que el tutorial nos muestra que this guy can help you start working with network. Entonces, como que identificar siempre todas las frases que hay ahí, tomar las palabras, hacer vocabulario. Aquí está creating a graph. This guide can help you start working with Network X. Es una parte del vocabulario que me parece a mí como que para resaltar es la palabra net, que es red, pero lo vamos a poner siempre el significado en inglés. Entonces vamos a también, pues escribimos efectivamente net y lo ponemos en inglés. Y él nos dice, hombre, veamos el diccionario y nos muestra acá que se pronuncia net y como adjetivo es neto, líquido, limpio, y como sustantivo los neto, la red, la malla, la redecilla, la red, el tool, y como verbo enredar. Entonces también es una palabra muy, muy curiosa porque es adjetivo, es sustantivo y es verbo. Pero entonces podemos obtener el significado en inglés. Entonces uno decir, bueno, pues como adjetivo es net, clear, clean, es decir, está asociado a limpiar. Es como líquido, fluid, pero generalmente en ciencia de datos lo utilizamos como sustantivo asociado a network, net, grid y web. Entonces ponemos esos sustantivos para él, en que son todos significan red, network, net. Entonces ponemos aquí todo esto es net, work, net. Bueno, ese ya lo teníamos. Y también significa grid y web. Grid y web, todos los sustantivos es grid y web. Y podemos algún otro más. Nos dice que también es netting y candle. Ese no lo he visto, no he visto que se lo utilice. También se ha utilizado con mesh, que lo utilizamos en ciencia de datos, en graficación en 3D a través de Matplotlib. Entonces ponemos mesh. Entonces aquí sería mesh. Entonces, que significa malla. Y como redecilla también es net, smooth, baggage rack. Bueno, y como enredar, como tangle, entangle, confuse, embroid, ravel. Bueno, entonces siempre tiene muchos significados y vamos a poner siempre esos significados en inglés. Vamos a tratar de que sea un vocabulario monolingüe. Entonces aquí tenemos una de esas palabras, aquí guy o guía. Aquí lo podemos poner como que escuchar su pronunciación. This guide can help you start working with Network X. This guide can help you start working with Network X. Queriendo decir, pues, claro, que esta guía puede ayudarte a empezar a trabajar con Network X. Entonces, empezar siempre lo hacemos con start, termina en T. Entonces, que ponemos el vocabulario, pues, también esa palabra start. Bueno, start, que es empezar, pero lo vamos a poner en español. Entonces aquí, bueno, pues ponemos esa palabra start y nos dice que es comenzar. También es verbo y es sustantivo. Entonces, como verbo aquí nos pone toda una descripción. Entonces le ponemos ese significado como verbo. Entonces aquí le ponemos de pronto verb. Y como verbo pues significa begin or be
reckoned from a particular point in time or space. Es decir, comenzar o recording from a particular point in time or space. Vamos a poner aquí también ese, vea que nos enriquece mucho más. Aquí le ponemos 2 puntos, control V. Le ponemos Start, begin or be reckoned from a particular point in time or space. Es decir, comenzar o contarse desde un punto particular en el tiempo o en el espacio. O contarse, rocket. Start, begin or be reckoned from a particular Reckoned. point in time or space. Start, begin or be reckoned from a particular point in time or space. Time and space. Entonces así él también nos va relacionando con otras palabras que debemos de aprender, como es rocket, que es contarse. Entonces aquí le ponemos rock, connect, que él nos corrige, es red connect, empiezas en red connect, que es contado. Entonces, y hacer énfasis en su pronunciación. Entonces acá, ese de contar. Reckoned, Reckon. reckoned, Reckon. reckoned, Reckoned. 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 En esta parte no nos apareció como la simbología de la pronunciación. Está asociado a reckon. Ese sería como el participio pasado. Entonces aquí, definition of reckon es establecer por contar o cálculo o calculate. Está asociado a calculate. Ese reckon. Entonces lo ponemos también. Vamos a separar este. Entonces eso nos va como haciendo crecer mucho en vocabulario en inglés. Aquí reckon, que como verbo, que le ponemos verbo, que como verbo significa establish by counting or calculation, y está asociado con calculate. Aquí cerramos paréntesis y vamos construyendo así nuestro vocabulario, control C, de todas las guías para enriquecernos y leer con fluidez todo el vocabulario, todos los textos que con respecto a ciencia de datos hay. Entonces aquí le ponemos control V y dice que es establecer mediante conteo o cálculo. Establish by counting or calculation, y es calcular o calculate. Established by counting or calculation. Calculate. Established by counting or calculation. Calculate. Established by counting or calculation. Calculate. Calculation. Aquí nos está dando una señal de visual. Y bueno, entonces así ya vamos a coger las frases que en cuanto a este tutorial también hay, y es una que me llamó mucho la atención acá. Es que cuando vamos a crear nodos en un mapa conceptual, lo podemos hacer con el método addNode, es decir, para adicionar uno a uno los nodos. Entonces aquí nos dice que you can add one node at a time, es decir, adicionar uno a uno los nodos, esa parte at a time, esa parte uno a uno. Entonces one node at a time, esa partecita vamos a tomarla completa y la ponemos en las frases. Entonces en las frases frecuentes, en las frequent frases, one node at a time, y él nos dice que eso significará, lo ponemos en translate, control V, y aquí lo dice un nodo a la vez. One node at a time. At a time. One node 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 at a time. Un nodo a la vez. Entonces si lo podemos poner en español. Entonces aquí lo ponemos un nodo a la vez. Entonces at a time es como uno, one at a time.
es uno a la vez, one at a time. Entonces si yo le quito el not, me dice uno a la vez, one at a time. Entonces esta va a ser la más frecuente. One at a time. One at a time, one at a time. One at a time. One at a time, one at a time. Entonces este lo ponemos como la frase más frecuente que vamos a ver en tutoriales. Entonces aquí lo ponemos control V y es uno a la vez. Así vamos creciendo de este cuaderno, control S, y mostrar que yo en este repositorio que es alrededor de NetworkX, en mi cuenta en GitHub, pues bueno, pues aquí voy a actualizar cómo voy creciendo en los cuadernos la lectura del tutorial. Aquí también tenemos que para todos los tutoriales deben de tener el vínculo para que todas las personas puedan tomar una copia del cuaderno a través de Google Colab. Entonces aquí le ponemos ese código que al correrlo nos trae este vínculo Opening Colab para que todas las personas esos cuadernos los puedan tomar y practicar todo lo que se presenta acá. Entonces aquí por ejemplo que vamos a seguir con el tema. Entonces aquí lo ponemos, bueno, ¿cuál fue el código que dicen ahí? Pues en ese tutorial dicen después de creating a graph y decirle create an empty graph with no node and no edge. Cuando vas a crear, entonces aquí le ponemos que va este texto en doble espacio, enter para cambio de línea, y este es el que va en tutorial, control X, que ya lo teníamos. Entonces create an empty graph, cuando quieres crear un grafo vacío, es decir, sin nodos y sin vínculos, pues ¿cómo lo haces? Entonces aquí le dice que simplemente importa NetworkX como NX y crea la variable G a través de la clase graph. Entonces lo hacemos. Entonces import networkx como NX, que es como es usual en la comunidad, ponerle el seudónimo a la librería NetworkX, y luego crear la variable G en el primer grafo, llamando a la librería NetworkX y connotación de puntos a la clase G, PH, es decir, la clase graph, y terminas en paréntesis, y con eso creas un gráfico vacío. Entonces aquí lo vamos al bien, es decir, el virtual environment, en este Visual Studio Code, que le ponemos control menos y quitémosle aquí, bueno, control S, y ya con eso cuando él nos pone el chulo es porque ya creo efectivamente ese grafo vacío. No lo visualiza hasta ahora, ya siguen las otras líneas en las que visualizaremos, pero el cuaderno va a tener el vocabulario que se vaya necesitando y las frases frecuentes. Después yo los pondré de primero para que cada vez que se vaya a ver el tutorial, la persona primero aprenda el vocabulario y las frases y luego lea el tutorial. Entonces tenemos que construir como ese placer de leer cada día en inglés todos los tutoriales para ciencia de datos. Entonces aquí le ponemos, bueno, pues adicionamos el vocabulario nada más empezadito y las frases frecuentes. Bueno, entonces así ya tenemos ese y lo damos el commit, sincronizar, y él ya nos en la red social, y aquí encuentras que tengo en Marco-Canas en mi cuenta en GitHub, pues un repositorio llamado NetworkX, donde estudio todo el tutorial y desde el inglés, con el ánimo de enriquecernos en el vocabulario asociado a este tutorial y en las frases frecuentes. Entonces aquí ya cuando le das ahí, él te lleva, te vas aquí a repositories y te lleva a, le pones net y él te va a NetworkX Studio, a esta librería completa, y ya con eso tienes en la carpeta asignada al tutorial pues el estudio de esta librería.
el estudio profundo de esta librería que utilizaremos para la didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Porque la didáctica está basada también en que aprendamos los conceptos y las relaciones entre ellos. Entonces los mapas conceptuales nos van a ayudar mucho a hacerlo. Entonces aquí está Creating a Graph, cómo se crea un grafo, .ipgnb. Entonces ya ese es el cuaderno que va asociado a este video y les agradezco mucho.